Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida a Inés Martín Rodrigo. Inés, buenas tardes. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Compañera de aventuras, periodista. Y con Azules son las horas, Inés, nos presentas la historia de una periodista, una poeta, la primera corresponsal de guerra, que es Sofía Casanova. Sí. Una auténtica, yo creo que dama. Y fíjate que hace muy poquito, el martes, que fue el Día Internacional de la Mujer, pues viene muy bien esta novela, esta historia de Sofía Casanova, como decimos, una mujer apasionante, una adelantada a su tiempo, que vivió y nos contó esa Primera Guerra Mundial, vivió un matrimonio no feliz y fue una mujer fuerte y que tú describes en este libro, y es yo creo que de las pocas oportunidades que vamos a tener de conocer la historia de Sofía Casanova, porque poco se ha escrito de ella, a pesar de ser un personaje fuerte, intenso, sí, ¿no? De ser una mujer que ha tenido una vida apasionante. Sí, Sofía desgraciadamente es una de tantas mujeres que olvidadas por la historia, ¿verdad? Como tú bien has dicho, el martes celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y yo me acordaba de mujeres importantes de nuestra historia que han sido olvidadas y que han sido injustamente relegadas a un segundo plano, y bueno, pues si novelas como esta, como Azules son las horas, sirven para poner el foco sobre ellas y para que se les haga justicia por fin y se les conozca, pues bienvenidas sean, desde luego. ¿Cómo te animas a descubrir, a sumergirte? Que no ha sido fácil, Inés, porque te ha llevado un año de investigación, sumergirte un poquito en la historia de Sofía Casanova, de este personaje tan apasionante, del que, como comentamos, no se sabe apenas nada. Pues la verdad es que, como bien has dicho, yo soy periodista, trabajo en el periódico ABC, en la sección de cultura, y entonces te mentiría si te dijera que conocía a Sofía Casanova antes de escribir la novela. No la conocía, pero un día, leyendo un reportaje que se titulaba La periodista que entrevistó a Trotsky, me provocó mucha curiosidad, porque no sabía que hubiera habido una periodista española que entrevistó a Trotsky. Entonces empecé a investigar, empecé a tirar del hilo, descubrí que esa periodista se llamaba Sofía Casanova y descubrí que detrás de ese nombre se ocultaba una vida de novela completamente, y fue eso lo que me animó a dar el salto a la ficción, que yo ya llevaba rondando tiempo, pero nunca me había planteado escribir una novela, y fue el regalo de Sofía, el conocer a Sofía, lo que me animó a lanzarme al otro lado. Que no ha sido fácil porque, como antes hablábamos durante la publicidad, Inés, tampoco hay muchos datos, tampoco se sabe mucho, entonces has tenido tú que ir, eso como comentas, tirando del hilo y conociendo durante todo este tiempo, investigando para, acercarnos, ¿no?, en la historia real de Sofía Claro, Casanova. Tiene una parte de, lógicamente antes de todo el proceso creativo, de meterte a escribir directamente, ha habido una parte muy importante de investigación. Yo he tenido la suerte de poder acceder a la hemeroteca de ABC, porque Sofía cubrió la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y la Segunda Guerra Mundial para ABC, que tiene una hemeroteca fantástica y que está digitalizada. Publicó ahí más de 800 crónicas, entre ellas esta de la entrevista a Trotsky, y entonces a través de esas crónicas fui conociendo su voz, me fui metiendo un poco en el personaje. Luego, aparte, contacté con parte de los familiares todavía vivos de Sofía Casanova, eso fue muy, muy emocionante. Y luego, obras que ya existían sobre ella, hay una biografía muy extensa de casi 1000 páginas, hay un documental, en fin, pese a que hay poquitas cosas, sí que había para ir tirando del hilo, y luego eso te sirve, lógicamente, de inspiración para sumergirte en una vida que parece ficción, pero que no lo es. Además, Inés, Sofía estuvo en contacto durante su vida con algunos de los grandes, ¿no?, escritores, compartió tertulias con Jacinto Benavente, uno de ellos, ¿no?, Emilia Pardo Bazán. Sí, la verdad es que Sofía, que es de un origen muy humilde. Sofía es de una familia muy humilde gallega, lo que pasa que al principio, siendo muy pequeña ella y sus dos hermanos, su padre les abandona. Entonces tienen que salir de Galicia, marchan a Madrid, y en ese Madrid de aquellos finales del siglo XIX, ella entra en contacto con la corte de Alfonso XII. Entonces, como tú bien dices, empieza a relacionarse con toda la intelectualidad de la época.
época, ¿no? Empieza a frecuentar esos salones literarios tan entretenidos y tan enriquecedores desde el punto de vista cultural, y es en uno de esos salones, precisamente, en una de esas tertulias literarias, en las que conoce al que sería su futuro marido, Wincenty Lutosławski, que es un filósofo polaco del que se enamora perdidamente, llega el amor a su vida, le da la vuelta, como tantas veces pasa, y entonces deja España y se marcha con él a vivir a Polonia, y por eso la Primera Guerra Mundial la pilla en Varsovia. Fíjate qué contraste de esos círculos literarios, ¿no? De ese ambiente intelectual a bueno, cubrir, ¿no? Desde la trinchera total, la guerra, ¿no? Total, porque además es que Sofía estuvo en el frente de batalla, o sea, y arriesgando su propia vida incluso, porque Sofía tuvo una personalidad muy fuerte, muy marcada, pero sobre todo fue una mujer muy valiente, muy sincera, muy fiel a sus ideales, y si tenía que poner en riesgo su propia vida para proteger a los demás, ella lo hacía. Ella fue enfermera en la Cruz Roja, en el hospital de la antigua estación de Viena en Varsovia, la llamaban la hermana española, y ahí desempeñó una labor humanitaria fundamental, con lo cual imagínate leer aquello en esas crónicas, que te das cuenta de que te traslada como si fuera un testigo bueno, pues fundamental de los acontecimientos que marcaron la primera mitad del siglo XX. Bueno, descubrimos la Sofía Casanova profesional, pero también su lado más personal, porque antes yo te comentaba, ¿no, Inés? No sé si es así, no fue feliz en su matrimonio. No, fue un matrimonio, por suerte o por desgracia, Wincenty, como te decía antes, le dio la vuelta a su vida completamente. Aparte de dejar España, que era un país que ella adoraba, aparte de romper prácticamente sus raíces con Galicia, que ella se sentía profundamente unida a su tierra, bueno, pues pese a que ella estaba completa y absolutamente enamorada de él, o sea, pero completamente enamorada de él, él era un genio. Era un genio, y como tantos y tantos genios, al final terminó devorado por su propia genialidad, ¿no? Entonces estaba obsesionado con tener un hijo varón. Ese hijo varón debía de ser el libertador de Polonia, el que liberara a Polonia de ese destino tan terrorífico que siempre ha tenido. Pero Sofía no le dio ningún hijo varón, le dio 3 hijas maravillosas, pero ningún hijo varón. Entonces la repudió a ella, repudió a sus 3 hijas, no quiso volver a saber nada de ellas, de ninguna de ellas, ni de sus hijas ni de su mujer, y Sofía pues tuvo que salir adelante pese a todo, y no solo salió adelante, sino que se convirtió en una de las cronistas más importantes de la primera mitad del siglo XX. Se sitúa la novela, o la novela nos presenta, vamos a decir, 2 planos temporales, momentos, ¿no? Tiempo antes de la muerte de Sofía, que creo que es en 1956. Sí, ella muere en el 56, justo en Poznań, en Polonia. Sí, yo tenía muy claro que la novela debía estar narrada en primera persona, porque esa voz de Sofía que comentábamos al principio, que queda muy clara en sus crónicas, yo consideraba que tenía que tener una presencia fundamental en la novela, y la única manera era a través de esa primera persona. Entonces, como tú bien dices, se estructura en 2 planos temporales. Un primer plano temporal, que es ella en los últimos días de su vida, en su lecho de muerte en Poznań. Esos son los arranques de los capítulos, y a medida que ella va dialogando, haciendo una especie de monólogo con su propia muerte, va recordando las etapas fundamentales de su vida, los acontecimientos fundamentales de su vida, pues desde su llegada a Madrid, cómo conoce a Wincenty, Primera Guerra Mundial, Revolución Bolchevique, los años 20, en el Madrid de los años 20, efectivamente, luego Guerra Civil, y luego ya al final de su vida, ya muy enferma y muy mayor, Segunda Guerra Mundial en Varsovia. Bueno, antes de irnos a Public, yo sé que nos has hecho un huequito, porque Inés tiene hoy una jornada intensa de entrevistas. Mañana estarás en Santander también, presentando Azules son las horas. Pero antes de irnos a Public, me lo has contado antes, pero yo quiero que compartas lo que antes te he comentado, porque Inés ha entrevistado, como periodista que es, a muchos escritores, escritoras, a muchos autores, y claro, esta es la primera vez que está al otro lado, ¿no? La primera novela. ¿Qué se siente estar al otro lado al ser tú la entrevistada? Pues es una sensación muy bonita, rara, porque efectivamente por primera vez eres tú la que recibes las preguntas en lugar de hacerlas, pero es una sensación muy bonita, y te pones en el lugar del otro, y la verdad es que te enriquece mucho. Yo siempre lo he dicho desde que publiqué la novela, lo vengo diciendo, yo desde que escribí la novela soy mejor periodista.
Inés, pues muchísimas gracias, compañera, por haber venido al programa, por hacernos disfrutar con Azules son las horas y por descubrirnos la vida y sobre todo la historia de Sofía Casanova. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer, gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y seguimos hablando bueno, pues de arte, de la literatura, de la novela de Inés. Nos vamos con la fotografía de Raúl Serna, que nos viene a presentar su exposición fotográfica en Sestao. Te presto mis ojos, eso es el título de esta exposición fotográfica, y a la vuelta a publicidad les contamos todos los detalles.